la statu quo procesal, eh, todos esos van a sentir como una especie de rechazo, de negación, y muchas veces se agarran de las leyes para tener esta negación. Hay una cosa muy sintomática que estamos advirtiendo últimamente, que es la mirada desde la ley. Entonces, el pensar, bueno, acá la ley incluye, excluye, entonces incluye al imputado menor de edad, incluye a la víctima menor de edad. Pero cuando uno empieza a hilar finito, vamos a ver que los mismos organismos que nos dicen, por ejemplo, que deben unificarse las penas juveniles con las de adultos porque no están excluidas en el Código Penal, esos mismos organismos después nos dicen que el artículo 59, que es el siguiente en el Código Penal argentino, no incluye a la justicia penal juvenil dentro de las posibilidades de conciliación y reparación. Después, si nosotros nos referimos, por ejemplo, en lo que hablamos el año pasado y este año también con Débora Dobnieski, la existencia del protocolo del Ministerio de Justicia de la Nación, las autoridades de las provincias dicen que no están incluidas. La ley de mediación penal de la provincia de Buenos Aires excluye de las prácticas restaurativas o concretamente de la mediación a las víctimas menores de edad. No dice nada de los imputados, pero los operadores han decidido excluirlos. No lo dice, pero a eso voy. Cuando se hace la mirada desde la ley, son los mismos operadores, los mismos organismos, las cámaras, las cortes, los que dicen que si está incluido, entonces hay que usarlo, pero si no dice nada, no. Y al revés, si no está excluido, no debe utilizarse. Esto lo dicen, por ejemplo, el tema de la unificación, que ya lo dije. También la jurisprudencia ha dicho con respecto a la ley de reincidencia que si no se excluye a los menores, entonces quiere decir que están incluidos. Pero después, reitero, son los mismos organismos que dicen que como no están incluidos en la ley de mediación, entonces no debe aplicarse, o como no están expresamente previstos en el artículo 59, entonces no se aplica. El problema para mí en esto, pasa lo mismo con la ley de víctimas de la provincia, que no habla específicamente, habla de la participación de la víctima, pero no dice en qué le vamos a dar participación a la víctima, muy específicamente, y depende cómo uno la lea, ¿no? Con qué cristal esté leyéndola, va a pensar que la participación de la víctima puede estar destinada a hacer un proceso que tenga que ver con lo educativo, con los objetivos del proceso penal juvenil, o puede pensar que está destinada a favorecerle a la víctima todas sus fantasías de venganza y de meterse en el proceso para poner palos en la rueda, dejando de lado cuáles son los objetivos del proceso. Por eso yo me refería a que hay que hacer una mirada que no sea, y el problema está en el enfoque. Si uno mira desde abajo o mira desde arriba, no va a ver lo mismo. La lectura, en general, de todo lo que tenga que ver con derechos humanos, pero fundamentalmente con derechos de los niños, debe hacerse siempre desde la norma de mayor jerarquía, que en este caso es la Convención de los Derechos del Niño. Para la Argentina, la Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional, y ahí hay algo que es muy importante también, que es la ley 26061, dice que la convención va a ser de aplicación directa y efectiva, de aplicación inmediata y efectiva. Esto porque siguen sosteniendo, la jurisprudencia de la Cámara de San Martín lo sigue diciendo cada tanto, que existe el artículo de la Constitución Nacional en cuanto a que las garantías de la Constitución se ejercen conforme a las reglas que reglan su ejercicio, justamente, las normas que reglan su ejercicio.
Pero en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, hay una ley que dice expresamente, acá no vamos a buscar cómo aplicar, acá la Convención de Derechos del Niño se aplica directamente. Entonces, no solo por la jerarquía constitucional, sino porque tenemos una ley que dice que hay que aplicarla directamente, el cristal con el que debe verse todo lo demás, los procesos, las leyes, la especialidad, la dogmática, todo tiene que ser desde esa mirada especializada. La Convención de los Derechos del Niño se ordena a los Estados partes a tomar todas las medidas apropiadas que promuevan el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades, instituciones especiales para los niños de quienes se alega que han infringido las leyes penales. La propia Convención generó el Comité de los Derechos del Niño, creó el Comité de los Derechos del Niño, y si bien la propia Convención crea el comité, dice cómo va a funcionar y dice que el comité va a hacer observaciones. Si bien esas observaciones no tienen el carácter de obligatoriedad que puede tener la misma Convención, sí hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Parece que uno hablara de soft law, de hard law, soft law, y como que el soft law fuera un articulito que uno mira si tiene ganas. No es así. Las observaciones del Comité de los Derechos del Niño tienen que ser muy tenidas en cuenta. Y si en una resolución un juez, un fiscal, quien sea, una autoridad de cualquier tipo, un operador cualquiera, va a desoír las recomendaciones del comité, tiene que explicar por qué lo hace y tiene que explicar por qué se aparta de, digamos, no es algo que uno lee si tiene ganas, una observación del Comité de los Derechos del Niño. Por si esto no quedaba claro por la categoría de las observaciones, lo dijo nuestra Corte Nacional, acá les dejo el fallo 330-5294. Entonces, les decía antes, la especialidad tiene que atravesar las leyes, las instituciones, la dogmática penal, los delitos, los institutos procesales, la ejecución, la función y el desempeño de todos los operadores. Esto, por eso decía, la mirada especializada tiene que estar primero y en función de eso vamos a ver todo lo demás. ¿A qué apunta el proceso penal juvenil? Esto según la propia Convención. A fortalecer el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, a promover la reintegración del niño y que asuma una función constructiva en la sociedad. Dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos que el artículo 33 de la ley 13634, que son principios rectores para la protección integral de derechos del niño, la formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos y la participación de la víctima, que asume una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Acá hay una cuestión que venimos viendo hace muchísimo tiempo, que está en el fallo Maldonado de la Corte nuestra, que es que la aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil, enunciados en el artículo 40, párrafo primero de la Convención, y ahora, en la última observación del comité, que es la de 2019, la observación 24, lo dice expresamente, así, con esas palabras: la aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil. Entonces, claramente hay que aplicar un método que no sea estrictamente punitivo, y creo que las prácticas restaurativas son lo mejor que podemos encontrar en ese camino, de hacer algo que sea educativo, que fortalezca el respeto, que fortalezca su dignidad, pero a la vez que no sea estrictamente punitivo. Dentro de la propia Convención también se señala el 43b, siempre se habla de la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. La observación 24
Recordemos que la observación 24 del comité reemplaza a la observación 24 es del 2019 y reemplaza a la del 2007, que era la observación 10. La observación 10, ya en el 2007, hablaba de justicia restitutiva, mecanismos alternativos, conciliación. Tenía algunas menciones, pero ya en la 24 se habla primero del avance que han tenido todos los países que integran el comité en relación a justicia restaurativa, y después se incluye la justicia restaurativa en la parte central, que son los objetivos de la observación. Fíjense, cuando al principio de la observación, cuando habla del alcance, se habla de promover estrategias clave para reducir los efectos perniciosos del contacto con el sistema de justicia penal, en particular aumentando la aplicación en el caso de los niños de medidas alternativas a los procesos de justicia formal y su orientación hacia programas eficaces. Y dentro de la terminología, que no es que es todo un diccionario, la observación define, creo que son 5 o 6 términos, define justicia restaurativa. Esto habla de la importancia que le está dando la observación a esto en particular. La define como todo proceso en que la víctima, el agresor y cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectado por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de ese delito, a menudo con ayuda de un tercero justo e imparcial. Son ejemplos de procesos restaurativos la mediación, la celebración de conversaciones, la conciliación y las reuniones para decidir sentencias. Luego, la misma observación 24 vuelve otra vez al tema de la justicia restaurativa. Los párrafos 13 a 18, incluso no solo lo define, dice cuáles son sus objetivos, que resulta positivo para los niños, es acorde con la seguridad pública, y ha demostrado ser económico, ¿no? Porque también el comité tiene en cuenta la economía y lo recomienda a los países cuando los sistemas son más económicos que otros. Se recomendó ampliar la gama de delitos, los diversos programas, que se incluyan delitos graves. Esto es muy importante, es algo nuevo. No, cuando las primeras menciones de lo que serían procesos de justicia restaurativa, que eran las reglas de Beijing, y después en la observación 10, se habla más de cuestiones bagatelares o cosas de chicos, y acá se incluyen delitos graves. Pone condiciones también, ¿no? Que haya pruebas, que haya consentimiento del niño, debido asesoramiento legal, que sean indicadas por la ley y con capacitación a los operadores. Esto es muy importante porque uno de los riesgos que se asume al implementar sistemas de prácticas restaurativas es caer en procesos que no sean del todo controlados, y si entramos en un proceso, en un procedimiento, en una práctica no debidamente controlada y asesorada, para un adulto puede ser... ¿Sí? ¿Alguien me habló? No. Puede ser dañino para un adulto, pero para un niño puede ser muchísimo más dañino y puede llegar a tener incluso efectos irreversibles. Entonces, cuando uno toma procesos que no son los tradicionales, digamos, que son los que están previstos por ley, hay que poner condiciones para que estos estén de acuerdo con los objetivos del proceso penal, y los objetivos del proceso penal juvenil en particular, pero además para cuidar que sean prácticas serias, monitoreadas y hechas por personas debidamente capacitadas. Acá voy a hacer un paréntesis y digo algo que pienso yo exclusivamente. Bueno, no sé si otro está de acuerdo conmigo, pero quiero decir, no es que lo dice la observación, ni mucho menos. La observación habla de la necesidad de la seriedad y la capacitación. Pero se da, en los años de experiencia, nosotros hemos
hemos visto intentos y relatos de procesos sumamente serios, bien hechos, bien armados, por gente que sabe lo que está haciendo y que es muy respetuosa de los chicos y de los adultos que intervienen, pero también hemos tenido conocimiento de algunas prácticas que se llaman restaurativas y por ahí caen en cuestiones más dudosas, ¿no? Cuando a mí personalmente me dan duda todos los procesos que tengan que ver con la extrema culpabilización de los niños, todo lo que tenga que ver con el ingreso a determinados sectores o incluso determinadas creencias. A veces se puede hacer más daño que otra cosa. Por eso es tan importante que nosotros, por un lado, nos animemos y nos ejercitemos en prácticas restaurativas, pero que por otro tengamos muy presente que esto hay que hacerlo con enorme seriedad. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, de todo esto que venía diciendo, creo que lo importante es que podamos hacer una mirada especializada, que podamos hacerla desde las normas internacionales. Las normas internacionales de derechos humanos son las que nos tienen que guiar sobre cuál va a ser el camino a seguir en cada caso, y en función de eso tenemos que analizar la ley. No podemos tomar la ley sin hacerla pasar por el tamiz de lo que son los derechos humanos y la jurisprudencia de los organismos internacionales. Dentro de lo que la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires se incorporó a los derechos de la víctima en el fuero de responsabilidad penal juvenil, que la víctima tiene derecho a ser oída y a participar de las audiencias que determinen la prisión preventiva, la libertad de morigeración de la coerción personal, las salidas alternativas, y menciona juicio abreviado, directísimo, suspensión de juicio a prueba. Solamente. Y después señala que el juez debe escuchar a la víctima en la misma audiencia del juicio previo al dictado de la sentencia o antes del dictado de la misma, si no hubiese debatido. Yo tomo el ejemplo de la ley de víctimas en lo que tiene que ver con el fuero penal juvenil porque es básicamente el proceso que conozco, pero la problemática con respecto a los adultos, al proceso de adultos, es la misma. Es una ley que les da intervención a las víctimas y parece que lo hiciera con intención de darles un pedacito de vindicta pública, que no estaría mal como dar participación a la víctima, pero no si se hace solo desde ese lugar. La intervención de la víctima tiene que ser hecha con fines, si no restaurativos, por lo menos con fines pacificadores. Y en este caso se ha tenido, entiendo yo, se tuvo en consideración solamente aquellas víctimas que fueron las que promovieron la ley. Yo no sé si dentro de la provincia de Buenos Aires hubo un caso, les cuento para los que no son de acá, un caso muy, muy conocido de una señora embarazada que fue atacada y en un robo, y en función de eso su bebé, que estaba casi por nacer, falleció y ella no estuvo bien un tiempo. Se llama Carolina Píparo. Carolina Píparo es actualmente legisladora en la provincia y fue quien impulsó esta ley. Y lo hace junto con una agrupación desde la mirada de la víctima que quiere participación en el proceso, a los efectos de ser escuchada para impedir libertades, de ser escuchada para impedir que les den beneficios a los imputados, etc.
pero por el momento de que salió la ley, no se tuvo en cuenta la opinión de nadie más. Es una ley que no ha escuchado a nadie más que no sea las víctimas, y además asociaciones de víctimas de delitos graves. Justicia restaurativa también puede ser gestionar que a la víctima le devuelvan el auto entero en la comisaría porque se lo robaron cuando lo encuentran. También es de alguna forma restaurativo que cuando a uno le matan a un familiar le hagan la autopsia rápido y poder enterrarlo rápido. Hay un montón de cuestiones que van mucho más allá de la participación en el proceso y que creo que deben ser tenidas en cuenta. Pero fundamentalmente, dentro de lo que es... Oh, ese es mi perrito, perdón. Dentro de lo que es el proceso penal juvenil, creo que es fundamental que se incluya a la víctima, pero que en todo momento se la incluya con mirada restaurativa. La víctima debe recibir una explicación de cuáles son los fines del proceso, qué sería un fin educativo y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de procesos que tengan que ver con la dignidad y la socialización. Por último, no quiero... estoy re bien de tiempo, voy a hablar más despacito. No quería, porque me había hablado con Celeste que íbamos a intentar, me dijo Celeste, escucharlos a todos, y me parece justamente mucho más enriquecedor. Y también ella tiene que hacer el cierre como directora de la... como presidenta. A todos los que quieran, no nos vamos a obligar, porque ya veo que algunos... No. Ah, yo creía que sí, que era obligatorio. Bueno, como conclusión, en definitiva, creo que la lectura y la interpretación de toda la normativa que se va a aplicar o no se va a aplicar a un niño, niña o adolescente tiene que hacerse a través del cristal de la especialidad. No podemos analizar leyes sueltas, sino en un contexto, y en un contexto donde lo que tiene mayor preponderancia es la Convención de los Derechos del Niño. Si incluir o excluir una medida, un proceso alternativo o una práctica en el proceso penal juvenil va a depender principalmente de que esa práctica se corresponda con los objetivos del proceso y con el interés superior del niño. Ese criterio, como decía al principio, de incluyo o excluyo según me divierte o según me convenga lo que yo estoy pensando, o incluyo o excluyo según lo haga o no lo haga la ley, en realidad no es correcto, sino que la inclusión o exclusión debe hacerse por motivos que tengan que ver con la mirada especializada. Las prácticas restaurativas, cuando están bien hechas, son las que tienen el mayor contenido educativo. Entonces, creo que nosotros tenemos que, si decimos que el proceso penal juvenil tiene que tener un objetivo educativo, que el fin es la socialización y la educación, entonces la práctica restaurativa es lo que mejor nos va a ayudar a cumplir con este objetivo. Reitero, cuando están bien hechas y con ciertos controles y con buenas prácticas y con buenos operadores. Y en el ámbito penal juvenil, las prácticas de justicia restaurativa son la vía más directa para cumplir con los objetivos del proceso. Y creo que así tienen que ser vistos para tomarlo no como una opción que quizás se nos ocurre, sino como la primera opción, ¿no? Uno primero debiera pensar si se puede hacer algo, una práctica restaurativa, y luego que sea el proceso penal tradicional el que se ocupe de todo aquello que no se pudo restaurar. Porque en realidad debiera ser así, de conformidad con la visión que yo estoy proponiendo hoy. A ver, voy a... Uy, ahora cómo hacía para dejar de compartir, creo que ya sé, ¿eh? Ah, acá está. Stop share, ¿no? Ah, está.
bueno, como informática me falla un poco. Bueno, eso era lo que yo les quería traer hoy como una guía de las razones por las cuales la justicia restaurativa tiene que ser el plan A en el proceso penal juvenil, y cómo entiendo yo que debe hacerse la mirada y la interpretación de todas las leyes y de todas las prácticas. Nada más. Bueno, Lucre, gracias. No sé si por ahí tenían alguna pregunta o quieren hacer algún comentario al respecto de lo que estuvo contándonos Lucrecia. Creo, no sé. Sí, yo, No si veo. nadie Ahí pregunta, está, sí. si nadie tiene otra pregunta. Pregunta. Lucre, te pregunto a ver lo siguiente, vos que sabés tanto de esto, pero además que sos creativa, ¿qué argumento se puede dar cuando el juez se adueña del conflicto y desoye a la víctima, quien entra en el proceso, en su derecho de ser oída, entra a solicitar no solamente la libertad del imputado, sino el fin de la persecución penal? Eso, a ver cómo se puede interpretar de acuerdo a los procesos restaurativos, que claramente ya se han dado porque el conflicto se ha solucionado, la víctima viene a pedir el fin de la persecución penal y la libertad del imputado. Sí, en realidad, lamentablemente es algo que se da con frecuencia, ¿no? Esto pensemos que históricamente los jueces eran los señores feudales, eran los que tenían título de nobleza, entonces eran los que manejaban un montón de cosas. Y mucho más reciente en la historia, cuando se empezó a hablar de procesos acusatorios, a los jueces también les costó muchísimo, les sigue costando, dejar que las decisiones las tome el fiscal, ¿no? Como que les sacan su poder de decisión, como que les están quitando poder. Eso es algo que hay que cuidar un montón. Y fíjense qué pasa también con los juicios por jurado. En el juicio por jurado, a los jueces letrados a muchos no les gusta porque sienten que les están expropiando el conflicto. Y en realidad quien se le ha expropiado primero el conflicto es a la víctima. Ahí hay un equilibrio que hay que hacer. La expropiación del conflicto a la víctima tiene como origen el contrato social y la creación del poder judicial, de organismos que se dediquen a eso. Porque si cada uno va a ejercer la justicia por propia mano, vamos a estar en problemas. Pero se llevó a tal extremo que parece que ahora la justicia no tiene nada que preguntarle a nadie. ¿Puedes llevarte los perritos, por favor? Ay. No. El tema de la pandemia es increíble, increíble, porque además capaz que tú duermes la siesta 3 horas y se ponen a ladrar cuando yo estoy hablando, es clavado. Me da vergüenza. Bueno. No te preocupes, Lucre. Es cachorrito, aparte, yo le digo es lo mismo que nada. Bueno, les decía, los jueces se han apropiado del conflicto y les cuesta mucho largarlo. Y después, ahora, una vez que empezó el acusatorio, creo que también les está pasando lo mismo a los fiscales. Ellos se ponen una misión que es obtener una condena, y en el medio no les preocupa mucho lo que opine la víctima. Y además para mí es un vicio que es el sospechar de la víctima. Sospechan que ha sido amenazada, que ha sido convencida de alguna manera, se ve mal. Piensen cuando escuchamos por televisión los casos de accidentes de tránsito, eso, cuando se habla de que hubo indemnizaciones, se sospecha que las víctimas han sido compradas de alguna manera. Creo que justamente yo la verdad es que no tengo tanto manejo de
de la normativa internacional, Selvi, como para decirte exactamente, pero en realidad todas las convenciones que tienen, que los tratados que tienen que ver con los derechos de las víctimas y de la participación de la víctima, hablan justamente de eso, de escucharla y escucharla de verdad, no como algo formal de la entrevista, sino escucha verdadera. Parecería que es mucho más fácil para los jueces oírlas cuando piden con fines punitivos, cuando piden sanciones, cuando piden penas, y no cuando piden la finalización de la persecución penal. Es que a mí me parece que por eso decía también, para mí fue errado el objetivo de la ley de víctimas en la provincia, por lo menos, y la de Nación más o menos. Se prejuzga qué es lo que va a querer la víctima, ¿no? Se prejuzga que si yo fui víctima de un delito voy a querer que lo corten en pedacitos, y la verdad es que a veces la víctima quiere otra cosa, recuperar la plata, quiere que le pidan disculpas, quiere que se retracten, quiere que dejen de ponerle cosas feas en las redes sociales, quiere mantener las relaciones familiares. Hay en el medio un montón de situaciones en las que, y también hay que escucharlas. Me parece que eso es, pero no creo que sea una cuestión de un día para el otro, sino creo que hay todo un trabajo, por eso decía lo de los medios de comunicación y todo, hay que hacer todo un trabajo de hablar con las víctimas, con todas las víctimas, y ir viendo. Nosotros, bueno, Selva, Celeste lo saben porque trabajan conmigo, pero en los primeros casos que tuvimos con entrevistas a las víctimas, no todas las víctimas dijeron lo que los jueces pensaban que iban a decir. Más de una dijo, ¿no? Yo la primera audiencia que tuve con víctima, que estaba como nerviosa, la víctima dijo, no, si fuera por mí ya le hubiera dado la libertad. Y la verdad es que eso pasa también. Y se los cuento porque la había prejuzgado yo también a la víctima. Yo pensé que iba a ir con los tapones de punta a querer, a pedir que lo colgaran de un arbolito, y sin embargo dijo eso, no, para mí ya está. Y hay que escucharla también, aunque nos sorprenda, aunque diga algo distinto, hay que aprender a hacer esa escucha cuando nos conviene o cuando no nos conviene también. Gracias, Lucre. Lo que es indignante es que suplanten la voluntad de la víctima, dice Cristian. Y Viviana dice, en Mendoza ocurre con el Ministerio Fiscal. En delitos graves piden a sus superiores autorización. En este caso, puntualmente, la víctima no había que sospechar porque incluso había sido evaluada por peritos, o sea, era claro que no era una voluntad viciada la de que requería el fin del conflicto, de la persecución penal, pero... No, tal cual. Cuesta mucho. En el caso que Selva está contando, perdón, Lucre, no, decía que en el caso que Selva está contando es interesante ver porque fue un hecho que ocurrió hacía muchísimos años, en definitiva, y para los que no por ahí no son de Argentina, nosotros tenemos un artículo que es el artículo 4 de una ley nacional, que es la que permite a los jueces en los casos de causas de menores de edad, que al cumplir con determinados requisitos, entre ellos tener 18 años de edad y tener una declaración de responsabilidad previa, esa pena que a través de un juicio abreviado se había combinado, o bien acordado, o bien que se había pedido en un juicio oral, pueda no imponerse, ¿sí? Es decir, no siempre en el proceso penal juvenil el resultado es la imposición de pena. Entonces, en ese ámbito se hace una audiencia en la cual los jueces tienen discrecionalmente la posibilidad de no imponer la pena, aunque se hubiese acordado con el fiscal en su momento, de reducirla, también tienen la posibilidad, o de imponerla. En esa circunstancia, en el caso que Selva menciona, se trataba de un joven que había tenido un delito de amenazas en contra de una mujer,
que luego se transforma en su esposa, con la que años después tiene hijos, y con la que vivían ya hace varios años. En ese contexto llegan a la audiencia del artículo 4 de esta ley que les menciono, y les cuento que el juez, además de imponerle la pena, lo deja detenido. O sea, viene detenido y queda detenido. Entonces, en esa audiencia, esta persona, esta mujer, que además hoy ya son 2 adultos, refería, mire, o sea, yo fui la que fui dañada, pero yo hace, no sé, Selva me corregirá, tantos años que estoy con esta persona, y demás. O sea, pasaron muchos años porque el chico en un momento dado se dio... 6 años habían transcurrido. Transcurrieron 6 años de que ellos están juntos, y sin embargo le han impuesto pena con su pareja, que decía, mire, esto ocurrió cuando éramos más chicos, yo lo denuncié, pero en realidad... Entonces, es como que en este caso puntual también hay una cuestión del juez que un poco se apropia de esto y en definitiva corre a la víctima diciendo, bueno, evidentemente como en definitiva yo pienso y voy un poco más allá, creo que lo que está pensando este juez es, como es mujer, yo la voy a proteger, porque yo que soy un juez, no voy a dejar que esta mujer que está diciendo que se vio dañada hace 6 años y que ahora está casada, en definitiva hay algo que no está comprendiendo del proceso. Entonces él, con su poder de protección, sigue, digamos, en definitiva, tomando medidas, en este caso, como la que les refiero. Es un poco esto que es paradigmático, un poco lo que Selva cuenta en la escucha, ¿no es cierto?, que es lo que viene sosteniendo Lucre, y es lo que vemos en muchas de las audiencias, ¿no? La no escucha de la víctima, que no siempre está o no estaba vinculada por ahí solamente a cuestiones que tienen que ver cuando la víctima pide pena o pide castigo, o tiene en muchos casos una actitud que tiene que ver con la revancha, porque esto también existe, y decir que no existe tampoco es verdad. Hay víctimas que tienen esa necesidad. Eso no significa que no hay que escucharlas o no respetarlas, pero digamos que no se trata de cuestión de hablar de corderos de un lado o corderos del otro, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso lo que se da es esto, una demostración, aún con una ley de víctimas que se crea con un fin que es de escucha hacia la víctima, cuando la víctima pide, en este caso que era claro, ¿no? Que más que claro que no existe el conflicto y que ya estaba lograda la pacificación, y ya les digo, un chico, un joven que tiene hijos con esta persona y que convivían hasta que fue detenido, sin embargo el juez, por un nivel de querer proteger a esta mujer que seguramente está diciendo esto, porque en definitiva un poco sigue creyendo en esto de que, bueno, ella capaz no se da cuenta, pero yo la voy a proteger, ¿no? Lo que se merece en este caso es que él esté detenido y yo tengo que reemplazar su voluntad, es lo que más llama la atención. Yo creo que van por ese lado, y entonces incluso la ley de víctimas que le permitió que esta chica pudiera expresarse, es la que termina perjudicando la situación, ¿no? Es decir, se la escucha, pero es como que, digamos, si no dice lo que yo estoy esperando como juez, bueno, esto hago caso omiso y digo... pero no se la escucha. Claro, sí. Bueno, hay un trasfondo, una mirada muy punitivista en lo que es el sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, puntualmente, sobre todo para los que no son de la provincia de Buenos Aires y para los que no son tampoco de Argentina. Hay una realidad que realmente debemos combatir día a día desde los distintos departamentos judiciales, hablando de la provincia de Buenos Aires, y desde el Fuero Penal Juvenil, con miradas que son realmente graves, porque incluso son mucho más duros los operadores del sistema penal juvenil que los operadores del sistema de adultos. Es decir, uno mira los procesos de adultos y muchas veces cómo se terminan resolviendo, y termina ocurriendo que cuando mira el proceso por el que pasa un adolescente o un niño, ve la dureza de los operadores.
han pasado por aquí, ustedes habrán visto que estuvo María Jimena Monsalve, que es jueza de adultos, y ha contado la experiencia que ella hace con adultos. Es decir, y no estamos hablando de una jueza especializada en derechos penales juveniles. Bueno, no hemos, digamos, más allá de algunas excepciones que siempre hay, no es común encontrar jueces que hoy por hoy, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, apliquen las prácticas restaurativas. Y digamos que, como dijo Lucrecia y como sostuvo Débora Domnieski cuando vino a darnos su charla, existe un protocolo que, digamos, que no necesita más que aplicarse. Sin embargo, esto, ¿no? Siempre encontramos como esta, no sé si es traba, ¿no? Pero hay una mirada que les cuesta mucho poder, en definitiva, lograr establecer prácticas restaurativas sin pensar que por eso se está haciendo o se tiene una mirada, en definitiva, de impunidad. Yo creo que esto es la problemática más importante, ¿no? La traba más importante con la que contamos. Hablar de prácticas restaurativas en el ámbito penal, en el imaginario general, incluso de quienes son operadores del sistema penal juvenil, incluso para quienes son, en muchos casos, no solamente fiscales o jueces, también para algunos defensores, implica, y bueno, una mirada que tiene que ver con esto, ¿no? O que no va a continuar el proceso, o que no va a ser condenado, o que no se le va a imponer una pena. Entonces, esto hace que no lleguemos, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, no lleguemos, en definitiva, a poder lograr la empatía que necesitamos dentro de los operadores del sistema para aplicar mecanismos restaurativos. Y bueno, lo que contó Selva es una muestra de ello, y hay infinidades de muestras de la reticencia que hay en este tipo de prácticas. Yo, a ver, por ejemplo, les digo, en una sentencia que tuve hace muy poquito, donde al chico le imponen una pena de 15 años, en ese caso, una audiencia que estuvo Rodolfo, casualmente que ahora justo ahí lo veo, justamente el juez en la sentencia luego escribe puntualmente y puntualiza, hace toda una descripción en relación a todo lo que dijo la víctima, escribe adjetivaciones en relación a toda la familia de la víctima, a quien el juez tampoco conoce, ¿no? Digamos, a ver, como que yo me ponga a hablar de algunos de ustedes a los que no conozco y le diga, no, es una familia fantástica y sé que son gente de bien, trabajadores, que lo deben ser, pero digamos, no lo conozco. Sin embargo, va dentro de la sentencia y en un punto, atento a lo que surge de esa audiencia donde el chico realmente pide disculpas reales y bueno, hizo comentarios realmente, fue muy emocionante, Rodolfo ahí no me deja mentir, y el juez pone en la sentencia, dice, me parece que, pese a que yo le estoy poniendo toda esta pena, igual habría que derivarlo, capaz, a un ámbito de prácticas restaurativas. Pero a la hora de resolver esa imposición y poner una pena tan grave, no tuvo en cuenta todo lo otro. Es decir, bueno, ahora hablamos de prácticas restaurativas, un poco está de moda, porque vieron que en todos lados se habla de prácticas restaurativas. Entonces lo pongo en una sentencia que va a quedar bien, me da parece que estoy especializado y tengo una mirada proactiva, pero en realidad eso quedó plasmado ahí y no creo que hasta el momento, por lo menos, el caso no fue derivado al área de prácticas restaurativas, con lo cual, digo, pasa mucho esto, ¿no? De cuestiones que quedan en el discurso, pero que llevado a la práctica no se terminan nunca digamos, de poder realmente hacer, ¿no? A mí me gustaría, con este chico o con cualquier otro, incluso con justamente este chico ya, si uno quisiera poner, sin hablar de él, pero podría ser un chico ya condenado con imposición de pena, que pasara, ¿sí?, por un proceso restaurativo y que luego se le revea la pena. Porque a mí justamente, más allá de no estar hablando, ¿no?, de que nosotros buscamos la impunidad, porque no ese es el fin de las prácticas restaurativas,
ni es el que nosotros tampoco perseguimos, entiendo que de alguna manera, si nosotros seguimos sosteniendo que el fuero penal juvenil persigue objetivos claros, ¿sí? Y persigue objetivos especiales, y esto está vinculado a la resocialización y a que este joven pueda construir una vida de bien, entiendo que una vez que están cumplidos esos objetivos, la pena, aunque en su momento fue puesta y fue firme, digamos, debiera tener que por lo menos o reducirse o simplemente dejarse de cumplir. Si a eso le sumamos que ha pasado justamente por prácticas restaurativas que han sido exitosas, no hay una razón para que esa pena continúe. Porque esto es, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin que persigue el fuero penal juvenil? Y es uno. Entonces, cuando el fin está cumplido, por más que el chico tenga impuesto 15 años de pena o 10 años de pena, una vez que el fin se cumplió, el fin se cumplió. No hay que continuarlo, dejándolo detenido, sobre todo, bueno, la situación de las cárceles en la Argentina, ustedes ya sabrán, y a los que no son de la Argentina, igual es conocido, digamos, la situación en las que están, bueno, las cárceles bonaerenses ni que hablar. Entonces, un poco creo que nosotros tratamos, desde nuestro humilde lugar, ¿no? Desde esta comisión, muchas veces insistir, por lo menos con cursos, o sea, para mí resulta importante esto, y que lo hemos discutido también, porque hemos pensado otras modalidades. Antes de este curso, incluso discutimos, muchos decían, no hagamos otro curso, porque el curso por ahí no rinde tanto, hagamos otras experiencias, mesas de trabajo, que también son interesantes y que también intentamos hacerlas, pero a mí me parece importante porque justamente de alguna manera necesitamos que esto, digamos, llegue a quienes más les cuesta, ¿no es cierto?, poder comprender de qué se habla cuando hablamos de prácticas restaurativas en un proceso penal. No solamente de adultos, de niños, sino también de adultos. Porque en este curso ustedes habrán visto que han pasado también especialistas que hablan y que tienen experiencia en distintas prácticas restaurativas. Pensaba también un poco que hemos visto algunas experiencias, un poco hablábamos con Lucrecia que algunas de las que hemos visto por ahí no son prácticas restaurativas que uno dice, bueno, esto es una práctica restaurativa como jurídicamente nosotros las podemos definir. Pero sin embargo se presentan como esto, ¿no? Eso también hay que, hablábamos justamente el otro día de una de las últimas charlas que hemos tenido donde por ahí se contaron experiencias vinculadas a situaciones que se viven dentro de las cárceles, cómo se los ayuda y demás. Y por ahí, bueno, si uno va estrictamente, ¿no es cierto?, a las definiciones de prácticas restaurativas, uno puede decir, bueno, pero esto no sería una práctica restaurativa, sería otro tipo de prácticas o cuestiones que tienen que ver con lo social y que son tan meritorias como una práctica restaurativa. Pero sin embargo, bueno, han encontrado, yo creo, y a través de lo que son prácticas restaurativas, poder definir ese trabajo que realizan. Y de alguna manera, en la situación que hoy nos encontramos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, porque por ahí hay otros lugares que tienen otras experiencias, la ciudad de Buenos Aires tiene sus experiencias en prácticas restaurativas, si bien ahí está Noris que me mira como preocupada por lo que voy a decir, no, pero digo, tiene sus experiencias por ahí, desde ya con algunas limitaciones, entiendo yo, que está vinculadas al tipo de delito que por ahí la ciudad tiene y demás, entonces digamos que uno no podría decir, bueno, qué sé yo, es el ejemplo a seguir, pero lo cierto es que dentro de los delitos que se tienen y demás, han logrado tener estas prácticas. Por eso digo que en ese punto, por ahí la provincia de Buenos Aires ha quedado un poco atrás. Venimos discutiendo, nos juntamos y discutimos, pero no terminamos de avanzar. Y un poco también para eso son estos cursos, ¿no? Para de alguna manera ver si en algún momento logramos convencer a los que no están convencidos y logramos también que aquellos que tienen el poder de poder crear, entiendo que cuando, y les recuerdo cuando dio la clase Sonia, Dolte,
con María Cruz Walger, con Nancy y con Norma Carpanzano, que son quienes trabajan muy bien en el ámbito de San Martín, lo que son prácticas restaurativas, que se acuerdan, ustedes se acordarán que contaban su experiencia a pulmón, ¿no? Es decir, una tarea gratuita, gratuito que ellos emprenden y que les lleva tiempo realmente de su vida por fuera del trabajo que realizan. Un poco la idea era esto, ¿no? Mostrar cómo hay una necesidad concreta de que haya una institución de prácticas restaurativas, es decir, que ellas tengan un lugar, es decir, recuerden que contaba Sonia que van a un lugar prestado, algunas reuniones las tuvieron que hacer en un juzgado porque les prestaba el juez, digo, esto artesanal que muchas veces sucede en la provincia de Buenos Aires cuando no hay digamos, no hay un armado o no se dispone de un presupuesto, digamos, para poder llevar adelante este tipo de cuestiones. La idea es que esto se visibilice, que ustedes puedan también contarlo y que, digamos, logremos en algún momento que, digamos, las prácticas restaurativas sean parte de la práctica, porque en las normas está, digamos, no hay una discusión, no necesitaríamos tanto una discusión en torno a agregarlo a alguna ley. Digo, con las normas que tenemos, no tenemos inconveniente. El tema está en que justamente la falta de mirada especializada, por un lado, y el miedo a ser señalados de que esto queda impune, creo que es lo que nos está jugando muy, muy en contra. Y en el caso en el caso de los menores de edad, hay toda una cuestión social, digamos, y también de medios de comunicación que tienen una incidencia muy importante en lo que piensan las personas, y entonces eso también genera otro temor, ¿no? Salir en televisión, quedar escrachado como que en vez de haberlo dejado detenido, tomó esta decisión que era restaurativa o que era lo que era. Bueno, digo, eso también influye muchísimo en nuestro país. Entonces, bueno, creo que un poco la idea es trabajar sobre esto, ¿no? Sobre las prácticas que, entiendo, tenemos todo para llevarla adelante y no logramos, lamentablemente, poderlas poner en práctica. Cuando salió el protocolo que hacía referencia Débora, tanto Lucrecia, Laura Marconi, que está por ahí con la cámara apagada, y también Florencia, otra defensora, Selva, también los defensores ad hoc con los que trabajamos, hemos hecho presentaciones al juzgado diciendo, bueno, tenemos este protocolo, armamos un escrito y dijimos, bueno, tenemos esto. ¿Qué pasó? Bueno, los fiscales dijeron, no, de ninguna manera, o sea, nosotros no tenemos una bajada de política criminal que diga que podemos hacer prácticas restaurativas, el protocolo lo hicieron en Nación, no tiene nada que ver con nosotros, y en definitiva los jueces, como los fiscales decían eso, entonces también lo dejaron ahí en veremos, y bueno, y termina en esto, ¿no? Que hay un protocolo a nivel nacional que prácticamente nadie está utilizando. Por eso decía, no hay una falta de normativa, sino lo que hay es una falta de criterio de actuación. Así que bueno, un poquito era esto, y vinculado a lo que decía Selva, me fui por las ramas. No sé si alguien quería comentar algo. Ahí estaba leyendo. Noris. Dale, Noris, decilo. No, bueno, a ver, yo lo que creo es que hace muchos años que venimos sufriendo esto desde los medios de una construcción de un joven delincuente, peligroso, o sea, una figura súper estereotipada acerca de pibes, jóvenes, pobres, que viven en barrios marginales, que son súper peligrosos, súper violentos, y que la única forma de controlarlos es apresándolos. Y en lo posible, si podemos, encerrarlo para toda la vida, porque no sirven para nada, no hay nada que hacer con ellos,
sea, es un discurso instalado, así como generalizado, que en aquel que no es, o sea, que no trabaja con estos pibes, nosotros conocemos de qué estamos hablando, pero la mayoría de la gente no tiene la menor idea, porque además los números de chicos que incurren en delitos graves o muy violentos tampoco son muchos. Pero si yo ese único delito que sufrí en todo el mes o en los últimos 6 meses, lo repito 100 veces por día, va a parecer como que cada minuto hay un pibe que comete delitos, violento, armado, grave. Y entonces la mayoría de la gente lo que empieza a decir es, bueno, este es el problema. A ver, si los encerramos a todos estos, todos juntos, y los sacamos de acá, no vamos a tener más violencia, se va a terminar. O sea, a mí lo que me parece es que hay que... Yo lo que creo es que, además de insistir con que la justicia restaurativa trae soluciones que dan mejores respuestas a la sociedad en general, a las víctimas, a los victimarios, digamos, son más, digamos, socializadoras, educativas, inclusivas. Me parece que hay que insistir con deconstruir de qué delincuente hablamos. ¿Y quién en realidad está hablando del delincuente? O sea, empezar como a problematizar, a ver quién nos muestra a este delincuente. A mí me parece que es mucho negocio para algunas personas construir estos delincuentes para determinados delitos. O sea, yo lo que sí creo es que yo estoy construyendo mano de obra barata para determinados mercados ilegales. Eso sí. Mano de obra que no se va a quejar porque va a estar acosada por la policía y por sus propios vecinos que los van a vender todo el tiempo. Entonces, a mí me preocupa que, digamos, no se escuche otra voz en los medios poniendo un poco como en cuestión esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, uno ya está cada vez más grande, ¿no? Y siempre, desde que comenzamos a estudiar, bueno, con algunos maestros, siempre esto, ¿no? De hablar de los grupos vulnerables, de la selectividad del sistema penal, no solo para el caso de niños, ¿no? El caso de niños, pero en el caso de los adultos es lo mismo. Entonces, esto justamente hace a este sistema de selectividad penal que encarcela. Ahí Laura seguramente se va a estar sonriendo, no la veo, pero nuestro primer jefe siempre decía que las cárceles, y creo que esto alguna vez se lo he dicho, pero se lo repito, él decía, las cárceles están llenas de pobres y los institutos de menores están llenos de los hijos de los pobres. Y esto es un poco así. Y un poco bueno, un poco no, es totalmente cierto lo que nos compartía Noris. Creo que había levantado primero la mano Rodolfo y después Andrea. Sí, buenas tardes para todas. A mí me parece que hay algunas cuestiones que son más profundas y que es necesario revisar. Yo he leído muchas veces sentencias donde, haciendo uso de la convención, de los tratados internacionales, condenan a un pibe a 15 años sin ponerse ni siquiera rosaditos, ¿no? Colorado. Y después lo levantan como que eso es el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías constitucionales que el aparato de justicia tiene para ofrecerle a un joven. Y después terminan arengando diciendo que, bueno, que si como la pena es muy larga, por ahí habría que recomendar a alguna institución del servicio penitenciario que tienen hermosos programas con talleres, con centros de capacitación. Es como que el pibe se va a ganar un viaje a Disneylandia. Y en realidad, nadie que conozca la situación, cualquier cárcel de la República Argentina, puede decir que la cárcel es un buen lugar. Yo ahora me acuerdo de una frase de Sarlo, que es el armador de
de un complejo extraordinario en Varela, que hacen literatura y filosofía adentro de la cárcel. Y Sarlo, Alberto Sarlo, escribe que en realidad todo preso es un proyecto de muerte. Y en algunas resoluciones judiciales se puede avisorar que hay un pensamiento muy parecido a eso. No lo puedo matar, pero entonces lo encierro todo lo máximo que puedo. Y esto a veces va acompañado y reforzado por la palabra del fiscal, que parecería que está frente a una máquina de matar de esas que encarnaba Schwarzenegger en algún personaje, que mataba todo lo que se le ponía por delante. Entonces, romper con este tipo de pensamientos es muy difícil. Primero, ¿por qué? Porque no van a participar nunca en este tipo de espacios, porque se consideran dueños del saber y aparte del poder. Entonces, el trabajo que hay que hacer es mucho más profundo, es mucho más largo, es más tedioso, y nunca van a creer en la palabra de los jóvenes. O sea, nosotros en la institución todos los días decimos que nos sorprendemos con alguna revelación de alguno de los jóvenes. Y hace no más de una semana, un joven nos interpela y nos dice: yo necesito hablar con ustedes. A ver, dice, la víctima vive, los familiares de la víctima viven cerca de mi casa. Si yo voy a pedir permiso, si voy a tener salida, me los voy a cruzar siempre. Entonces yo necesito hacer, el joven, yo necesito hacer el proceso de justicia restaurativa para poder encontrarme con el familiar de la víctima y pedirle perdón por lo que hice. Lo dice el chico, no lo decimos nosotros. Nosotros no digamos, hablamos así en general, pero el chico lo toma y quiere avanzar en esto. Y por el otro lado, la contracara de esto es que a nosotros hace muy poco tiempo algún funcionario de la provincia nos dijo que a nosotros no nos correspondía hacer justicia restaurativa, que eso era en otro ámbito. Y entonces, si uno va juntando las contradicciones que tiene todo el sistema integrado, o sea, el Poder Judicial por un lado, los fiscales, los jueces, y alguna rama del Ejecutivo, nos damos cuenta de que esto es sumamente difícil, pero es sumamente beneficioso, a pesar de las dificultades, llevarlo a la práctica y llevarlo adelante. Yo creo íntimamente que la solicitud de este joven tiene mucho que ver con todo el proceso que hacen el resto de los jóvenes a partir de todos los talleres que nosotros damos en la institución. Y también el de justicia restaurativa. O sea, que este es un mérito compartido. Este es un mérito compartido con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, porque bueno, hay una persona de ese cuerpo que es la que lleva adelante el programa de justicia restaurativa dentro de la institución. Y que puede dar cuenta del entusiasmo que ponen los jóvenes cuando se habla de esto y cómo lo toman. Entonces digo, bueno, primero, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Hay que tener confianza, hay que tener seguridad y hay que rodearse de la gente necesaria. Que creo que es lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando llevar adelante, y creo que vamos a tener buenas posibilidades, no únicamente con este joven, sino con otros también. Porque esto viene de la mano de haber escuchado también a otros jóvenes hablar de estos procesos. Y tiene que ver con esto, el sistema de penal juvenil de la provincia de Buenos Aires es como algo que no se encastra nunca, porque primero, si no, es probable que dentro de 4 meses, 5 meses tengamos renovación de autoridades nuevamente,
y van a venir personas con otras ideas mucho más brillantes y que van a creer que ya saben todo lo que hay que hacer con los chicos, con las instituciones, y van a desempolvar algún proyecto que diga que para solucionar el problema de los cupos y de las plazas, los chicos no tienen que llegar a los 20 años dentro de la institución, porque si cometieron delitos largos, no lo vamos a cambiar, o no vamos a poder, o no vamos a tener las herramientas necesarias y suficientes, y entonces hay que derivarlos al servicio penitenciario. Entonces, para enfrentar con todo esto, es necesario no solamente tener la disposición, sino también contar con espacios como esto, digamos, con mayor frecuencia y en otros lugares también. Eso era todo lo que quería decir. Gracias por el espacio. No, gracias. Gracias a vos, Rodolfo. La idea es esta, que podamos compartir hoy, que es el día, nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Ahí estaba Andrea que había levantado. Sí. No, yo sí, quería por hacer... ahí un poco Perdón. siguiendo la línea de lo que decía Noris, ¿no? Un poco esta cuestión de restaurativo, ¿para quién? Porque si nosotros no pensamos en todas las vulnerabilidades que ha atravesado, que está excluido ese joven, que muchas veces que no ha comido, digo, los chicos que a veces me toca evaluar a mí, están en la calle, viven en situación de calle. Entonces, ¿restaurativo qué es restaurativo? ¿Encerrarlo? Que siga sin una familia, que siga institucionalizado en circuitos, que lo digo desde mi experiencia de haber transitado penales, ¿no? Que lo único que van a hacer es aprender, porque justamente si tenemos en cuenta las características propias de la edad, son chicos que se van a identificar con los pares con los que transiten, y si los encerramos en lugares donde hay prácticas, lo que vamos a hacer es fomentar más esas prácticas. Entonces, restaurativo, ¿para quién? ¿Desde dónde? Y por ahí, un poco eso que planteaba Noris, lo trabaja mucho un investigador del CONICET, Gabriel Kessler, y bueno, tiene mucho acerca de cómo nosotros desde lo social, muchas veces desde la sociedad misma, estigmatizamos y terminamos excluyendo, y seguimos repitiendo este patriarcado, esa mirada prejuiciosa y estigmatizante hacia los adolescentes y hacia los chicos estos que están en situación, que están realmente muy vulnerados. Entonces, ¿restaurativo para quién? Para la víctima. ¿Y cómo pensamos en todo caso a estos jóvenes, a estos adolescentes en situación de conflicto con la ley? ¿Han podido internalizar leyes? ¿Han podido transitar las leyes más básicas que tienen que ver con normas de la familia? Digo, si no pensamos desde ahí, ¿qué es lo que se restaura? Porque a ese chico no le estamos colgando a que se desarrolle y que logre un buen desarrollo psicosocial y que se pueda realmente insertar en la sociedad. No hablaría de reinserción, porque estamos pensando en el proceso constructivo todavía. Entonces, yo hablaría más bien de la inserción, de posibilitar la inserción. Nada, eso, me quedaba pensando un poco esta cuestión. ¿Qué es la práctica restaurativa y si restauramos algo en estos jóvenes? Con este sistema así punitivo que sanciona todo el tiempo a los jóvenes vulnerados. Bueno, por Nada, ahí, Andrea, sí, está bueno repensarse. No sé si alguien, cuando empezó a hablar Andrea, quería decir algo y yo escuché por ahí y no vi quién era. Pero bueno, ¿cómo se restaura? Vos te preguntas, ¿qué es una práctica restaurativa para un chico que tiene derechos vulnerados? Creo que justamente de las experiencias que han tenido, al menos muchas de las personas que han pasado por acá, pero sobre todo Sonia, que la tenemos incluso más a mano, podrá contarte ella justamente las experiencias que han tenido y además, en este sentido, justamente el bajo nivel de reincidencia que luego de jóvenes que han participado justamente de prácticas restaurativas o de justicia restaurativa, digamos, se ha logrado realmente recomponer, ¿no es cierto?,
justamente tiene que ver con eso. Restaurar es restaurar los derechos que tienen vulnerados. Y bueno, hay que ver en cada caso particular, por eso no es una cuestión general. En el caso particular, qué derechos hay que restaurar en ese joven y qué derechos hay que restaurar en esa víctima. Pero las experiencias, por eso no me queda muy en claro si vos crees que, digamos, no es posible que exista prácticas restaurativas o un buen resultado en lo que son las prácticas restaurativas. Eso es lo que no me quedó en claro, si a eso es a lo que te referías, Andrea. No, yo sí creo en las prácticas restaurativas. Creo que estamos muy lejos. Solamente con la intención legislativa no alcanza. No estamos teniendo las herramientas y muchas veces no logramos ni un 1% de lo que en realidad se necesitaría. Sí, a ver, yo creo que hay algunas herramientas. No es una decisión de hacerlo, que es diferente. Porque la herramienta, la herramienta que tiene que ver con las leyes o desde lo jurídico están. Y lo que tiene que ver con el recurso humano también está. Es decir, lo que falta en definitiva es lo otro. Es la decisión de que cuando se realizan prácticas restaurativas, estas puedan ser evaluadas o tenidas en cuenta desde el Poder Judicial, pero además, como contaba Rodolfo, vos fíjate que no solamente tiene que ver con lo que pasa en la causa en sí, sino que uno puede hablar de prácticas restaurativas con muy buenos resultados en los lugares de alojamiento, es decir, cómo, por ejemplo, quienes están al cuidado de los jóvenes deberían, ¿sí?, llevar adelante procesos en los que hay conflictos diarios, o en penales o en instituciones que alojan niños, cómo se logra trabajar con esos chicos para que justamente logren estar en paz o que se pueda conversar. Es decir, yo creo que no solamente tiene que ver con, digamos, con el sistema de justicia. Por un lado, tendríamos que hablar de prácticas restaurativas dentro del sistema de justicia, pero pueden ser por fuera. Las experiencias que tiene San Martín, más allá del de las chicas, del de Nancy, el de Sonia, por un lado, pero también existen otras experiencias que, bueno, que ya fueron contadas en relación a esto, que tienen que ver con otro tipo de delitos, porque, bueno, las chicas han tenido la experiencia enorme de hacerlo con delitos graves, que prácticamente es lo que más cuesta, digamos, en definitiva, y cuesta que sea aceptado, digamos. Pero las experiencias que ha tenido también San Martín en relación a los convenios que tiene realizado con el municipio, con la fiscalía y demás, que sí, es cierto que son en delitos más sencillos, en delitos más leves, también son herramientas que por fuera, que si bien son casos que muchas veces los fiscales eligen, pero que en definitiva iban a ir al archivo, pero por fuera de lo que es el Poder Judicial también se trabajan. Entonces yo creo que no es que no hay herramientas hay, lo que falta es una decisión de política criminal dentro del Poder Judicial, eso es fundamental, para lograr o para obligar, si se quiere, en definitiva, para obligar a los operadores del sistema a que efectivicen esas prácticas restaurativas que surgen del ordenamiento legal local como del internacional. Creo que un poco pasa por ahí. Perdón, no, Sí. que creo que sucede lo mismo, estoy pensando ahora, tal vez me equivoque, en relación al instituto o a las leyes que regulan la suspensión de proceso de prueba. Son las mismas desde que iniciamos nosotros el fuero. Y hoy por hoy se aplican a muchos menos delitos, y la legislación es la misma, es cuestión de política criminal y de decisión de quienes tienen la posibilidad de decidir estas cuestiones. La ley es la misma y se usa para mucho menos casos. Creo que pasa por ahí, por tomar decisiones y hacerse cargo de las decisiones. Sí, digamos que incluso las prácticas restaurativas por fuera de lo que es el Poder Judicial, ahí va Mariana, ahí te vi, también piensen que se está llevando adelante en muchos casos en lo que tiene que ver las escuelas, ¿no es cierto? Hay muchas experiencias en relación y no tiene que ver con delitos, tiene que ver con otras cuestiones. Y hay escuelas que por ahí tienen mucha conflictividad social, que no solamente en la calle, sino también
llevan al colegio, hay un entramado social de mucho conflicto, y sin embargo se trabaja, o hay instituciones que trabajan con los chicos de las escuelas para lograr justamente esa pacificación. Hace algunos años atrás, el Ministerio de Justicia trabajó justamente, ahí Noris, no me acuerdo si estuviste, pero había trabajado justamente con dos grupos de dos colegios totalmente distintos, y se hizo un trabajo restaurativo, digamos, se hizo encuentros, y se les planteaba un caso de la vida, digamos, común de cualquier día de colegio, con una determinada problemática que tenía que ver con una pelea entre dos chicos por una chica, y bueno, cómo resolvían este conflicto. Fue muy interesante ver lo que surge de los chicos. No tenía que ver con un delito, tenía que ver con lo que sucede diariamente en el ámbito escolar, y cómo las prácticas restaurativas, no hablando de justicia, pero hablando de prácticas restaurativas, muchas veces resuelven estos conflictos que parecen en principio difícil de resolver. Dale, Mariana. No, solo una pregunta a Rodolfo que me había quedado pendiente, era preguntarle cuáles fueron los argumentos para decirle que la institución no podía hacer prácticas restaurativas. Lo digo porque a nosotros también nos han dicho dentro del equipo técnico que tampoco podemos hacer prácticas restaurativas. Y en este punto me parece que hay un estereotipo anquilosado de los roles de los distintos organismos y dependencias u operadores de la justicia, o que estamos alrededor de la justicia, de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Y que me parece que lo más complejo es interpelar todo el tiempo acerca de esos roles, ¿no? Y cómo uno rompe desde la práctica con pequeñas experiencias. Y quiero decir, porque me parece que también son esas pequeñas batallas que se ganan todos los días y donde también se hace historia. Hoy me mandó un juez felicitaciones al equipo, digamos a mí y al equipo, básicamente al equipo, por haber resuelto a través de una práctica restaurativa una tentativa de homicidio. No sé el caso, tampoco viene a cuento, pero digo que estas grandes contribuciones a partir de una experiencia con un pibe también marcan un camino de posibilidades para aquellos que se presentan como más reticentes. Creo para mí que el núcleo más duro está en los fiscales, que cada vez que me toca hablar con uno de ellos, desde el más progresista hasta el más duro, todos hablan de su rol. Y su rol es cazar una presa, ¿no? Es eso. Presa y pedir, no importa el delito, no importa la posibilidad, no importa la especialidad, tienen que pedir pena. Si no, se desnaturaliza su lugar. Y no pueden pedir, por ejemplo, en vez de una pena privativa, una prisión domiciliaria. Si dijéramos una cosa un poco más lavada. No se lo permiten porque estarían desnaturalizando su rol. Entonces hay un camino muy, una pelea, como digo yo, argumentativa, ¿no? Donde hay que insistir, para romper con esos lugares. Pero bueno, quería volver a la pregunta porque me parece interesante, ¿no? Como la pregunta de Rodolfo, ¿no? Porque me parecía interesante conocer un poco por qué no pueden hacer prácticas restaurativas, por qué está vedado un espacio convivencial para hacer prácticas restaurativas. Era eso. Te contesto, Mariana. Hay varias cuestiones que siempre giran en torno de todo el trabajo que hacemos adentro de la institución y hacia afuera de la institución. A nosotros ya hace 5 años, 6 años, por ejemplo, nos vienen diciendo que nosotros funcionamos como si fuéramos o un apéndice o como si tuviéramos una fuerte alianza con el Poder Judicial.
porque nos interrelacionamos con el Poder Judicial de una manera distinta que los otros jueces, que las otras instituciones, y con los jóvenes también desde otro lugar. Y que el modo de trabajar que tenemos nosotros, de trabajar con jóvenes que hayan cometido delitos de sangre, en realidad genera un perjuicio para el resto de los jóvenes que no pueden pasar por una institución como la nuestra. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros hacemos un filtro y elegimos a los jóvenes. Nosotros no lo elegimos, la única condición es que el joven haya cometido un delito y que el juez se disponga a hacer una morigeración en algún tiempo y empezar a trabajar con el joven. Esto también creen que está mal, que no se debería hacer así, que el chico, o sea, es como volver 30 años para atrás. Agarran al chico un día, lo suben en una camioneta y lo mandan a un lugar determinado que no conoce, que no sabe si le va a gustar, que no sabe cuál es el proyecto que tiene, que no sabe a qué horario va a llegar, que no sabe cómo va a ser recibido. Y lo que nosotros hacemos es empezar a trabajar por lo menos 2 o 3 meses antes con el joven, que el joven sepa cómo es la institución, con qué se va a encontrar, cuál es el proyecto institucional, que sepa digamos, que ahí no va a haber peleas, que no se tiene que defender del resto de sus pares, que lo van a recibir de una manera totalmente distinta, que todos los jóvenes que estén ahí lo van a recibir abriéndole los brazos porque ellos han hecho el mismo proceso. Entonces nos dicen que nosotros terminamos haciendo de la institución un aguantadero de los que tienen pena más larga y deberían estar en el servicio penitenciario. Por lo tanto, no debería haber tampoco posibilidad de hacer el trabajo de justicia restaurativa. Esto nos viene pasando, digo, desde hace 6 años. Desde hace 6 años, la persona que el Ejecutivo había puesto al frente del organismo, me decía a mí, no, esto está mal. Y si ustedes no pueden hacer todo lo que hacen, porque está mal, no es el objetivo. Los chicos tienen que pasar por acá 6 meses, 7 meses e irse. Si no se pueden ir a su casa, que se vayan a un penal. Y esto quedó instalado fuertemente. O sea, y esto de que si el chico tiene 20 años y tiene una pena de expectativa larga, que tiene que ir a un penal. Y que ahí resolverá como se pueda, se verá que hay penales que tienen condiciones como para albergarlo y que puede estudiar y por ahí trabajar también. Y en realidad lo que nosotros decimos es que el joven que va a una institución como la nuestra se va a encontrar insertándose, o sea, nosotros no decimos la palabra insertándose, me surgió ahora porque estaba pensando precisamente en esto. El joven se va a reintegrar a la comunidad. Para mí insertarse es como un tornillo. Vos pones un tornillo, lo insertás en el lugar que corresponde y no se mueve. El joven tiene que tener movilidad, se tiene que reintegrar a la comunidad, tiene que participar de todos los espacios que la comunidad le ofrezca. Y bueno, y esos eran los argumentos de por qué nosotros no tenemos que hacer justicia restaurativa. Una pregunta, Rodolfo, disculpa. ¿Sí? No sé bien específicamente de qué institución estás hablando, perdón. Uh-huh. ¿A dónde trabajas? Perdón Sí. a todos. Yo trabajo en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Mendoza, soy la abogada de la Dirección de Internación, pero que por eso te quería preguntar. Sí, yo trabajo en el Centro de Contención Moreno, o sea, soy el director ya hace casi 20 años de la institución, y en realidad hay algunas cuestiones que siempre nos enrostran, y que tiene que ver con el resultado del trabajo de todo el personal que trabaja en la institución. Nosotros podemos decir en voz alta todo lo que pensamos de los chicos y todo lo que pensamos de la familia de los chicos. Lo que dicen que los chicos a los 20 años deberían estar en una institución penal, no se lo dicen a los chicos y no se lo dicen a los familiares, porque lo que piensan de los chicos y lo que piensan de los familiares sería en contra de su propia carrera y sus ambiciones políticas. Por eso, entonces, nosotros sí lo podemos decir. Y por el otro lado, nosotros como institución, digamos, tenemos algunos logros que decimos, bueno, a ver si esto sirve para algo. En 10 años tuvimos 6 peleas a golpe de puño, nada más. A ver si alguna institución
puede mostrar eso, pero no es porque esté yo, sino porque hay un equipo que avanza todos juntos en la misma dirección, uno con más, uno con menos, pero es como en una maratón, van todos para el mismo lugar y quieren llegar todos al mismo objetivo. Y eso a veces también molesta. Viviana, que habías preguntado vos, ¿no? Si la institución, sí, Lucre, la que te habla Rodolfo, bueno, en realidad para nosotros que trabajamos en la provincia de Buenos Aires es como la institución modelo, ¿no? A la que luchamos todos los días, cuerpo a cuerpo, para que alguno de los chicos que por ahí defendemos puedan ingresar. Tiene, la verdad, armado un proyecto de trabajo serio, y la verdad que es una experiencia que debiera ser conocida, más allá que lo es, en líneas generales, pero debiera ser aún más conocida. Y digamos, todo el equipo que trabaja con Rodolfo, pero en realidad también tiene que ver y mucho con él. Entonces, bueno, creo que es, la verdad que es una experiencia. El año pasado nosotros, cuando terminamos este curso, no este mismo, sino el que hicimos el año pasado, un poco en la última, el último encuentro estuvo vinculado a la presentación incluso de una película que se hizo. Bueno, en cualquier momento la podemos reeditar o podemos ver para quienes no conocen el proyecto. La verdad que es sumamente interesante y con unos resultados realmente increíbles. Rodolfo, no sé si recién lo ha dicho o no, pero digamos, él también tiene de algún modo una cierta estadística en relación a los jóvenes que han salido de allí, cuántos de ellos han tenido reincidencia. Y la verdad que es muy, muy bajo. Debo decir que los jóvenes que ingresan a esta institución son mayores de 18 años, es decir, son chicos que en general tienen más de 18, Rodolfo, si no, vos corregime si yo digo algo que no es. En general, esta búsqueda, en definitiva, tiene que ver con esto, que sean jóvenes, que tengan medianamente como el mismo perfil y el mismo dedito, y que tengan las condiciones para poder estar en este lugar, por las características del lugar. No siempre todos los jóvenes pueden ingresar a este tipo de proyectos, o no están preparados en algún momento y lo están preparados luego. Por eso es muy importante la evaluación que Rodolfo hace cuando él decía que esto le critican, en realidad tiene que ver con esto, con que el chico conozca de qué se trata el proyecto de trabajo allí, y por el otro lado, de que el perfil de este chico también sume, ¿no es cierto?, a la institución y al resto de sus compañeros. El grupo que hay hoy realmente es un gran grupo de chicos, pero bueno, el trabajo que hacen es un trabajo del día a día, cuerpo a cuerpo. Ahí está Lilian, que bueno, encargada de todas las actividades, de todos los talleres que tienen. La verdad que es un lujo, y eso al final del camino se ve. Así que nosotros estamos muy contentos de contar con una institución tal y como funciona ahora. Así no estamos para nada de acuerdo con que se modifique en ningún sentido distinto de cómo hoy funciona. Lucre, dale. Sí, bueno, justo le puse en el chat el documental que vimos, que vos dijiste después, vimos en el año pasado, que es muy ilustrativo, aparte el formato cine siempre es más ameno para ver cómo se trabaja. Había dos cosas que vi en el chat recién que me quedé pensando que son como los desafíos que nos quedan, o como expresiones del desafío que estábamos hablando. Uno es la interdisciplina, y justo me hizo pensar uno de los asistentes cordobés que decía, estamos en el curso los de la CENAF y los funcionarios judiciales no. Y en Córdoba hay justicia especializada, y yo conozco, por lo menos conozco a los defensores, y realmente son gente que se preocupa y que estudia mucho, pero hay como hablábamos de la resistencia, me parece que está con eso, y Martiniano Terragni suele hablar del abogado-centrismo o el derecho-centrismo. Y creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que trabajar también, y lo digo como abogada. Cuando nosotros admitimos que a este proceso, que es exclusivamente de abogados,
lo tomen profesionales de otras ramas, bueno, tenemos que ceder un poco de ego. Y eso creo que es una de las cosas que nos cuesta a los abogados, y sobre todo a quienes están acostumbrados a trabajar con ejercicio de poder, ¿no? Los defensores en eso solemos ser más maleables porque tenemos tolerancia a la frustración que nos genera el trabajo, pero el fiscal o el juez, que están acostumbrados a tomar decisiones y a seguir su proceso sobre el que ellos conocen, que es el de los códigos, el de las reglas, el de las reglas de evidencia y los protocolos, etcétera, etcétera, en los que están acostumbrados a hacer eso les cuesta mucho dejar que las cuestiones se diluciden y se resolucionen en otro lado y por mecanismos que son distintos a los que nosotros conocemos como profesionales. Eso por un lado. Y por otro, Cristian Roca hablaba de lo que pasa en Capital con los delitos de género, que esto es bastante generalizado, y tiene que ver con el fallo Góngora de la Corte, que es el que dijo que no podía haber suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género, y me parece que es uno de los grandes problemas de la práctica restaurativa, es poder trabajar con casos de género. Se plantea, acá voy a pisar hielo finito, pero yo entiendo, a lo que se habla es de que la víctima pueda salir del círculo de violencia, y muchas veces el perdón, la mediación, todo eso terminan siendo parte del círculo de violencia. Pero en realidad es porque no se trabajó bien. Si se trabaja bien, entiendo yo, se puede sacar a la víctima de la violencia de género, fortalecerla y hacer que este círculo no se repita. Porque si bien hay casos de violencia de género en la calle, entre desconocidos, la mayoría son intrafamiliares. Y entonces hablamos de parejas donde hay hijos de por medio, y hay un hijo que piensa que la mamá mandó preso al padre, y el padre le habla mal de la madre, y la madre le habla mal del padre, y en el medio lo que hacemos es, en lugar de solucionar un problema, agregamos más, ¿no? Porque estos chicos después terminan teniendo problemas en su vida de relación, en su relación con el género opuesto. Me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos todos los que queremos las prácticas restaurativas es ver cómo incluirlas en los casos de violencia de género, tratando de justamente de empoderar y de fortalecer a las mujeres con métodos que no sean solamente el encierro o la punición de quienes ejercen violencia, sino buscando soluciones de verdad. Eso nada más, me quedaba como, me quedé pensando de lo que ponían en los chats, que es siempre tan interesante. Hola, hola, buenas tardes, buen día. ¿Cómo les va? Hola, Sandra. Disculpen la cámara, que es por el tema de la red, de la banda. Si es ancha, si no es ancha, esas cosas. De la virtualidad. No, quería, como hay compañeros que preguntan, asistentes al curso, que son de otras provincias y hasta de otros países, y hablamos así con naturalidad, quería por ahí contarles, hacer un pantallazo, que en la provincia de Buenos Aires hay 3 tipos de dispositivos en el sistema, desde el Poder Ejecutivo Provincial, en el sistema de responsabilidad penal juvenil, integrantes del sistema, que son los dispositivos de régimen cerrado, que son instituciones totales que no difieren mucho de las que cualquiera puede imaginarse, las de régimen semiabierto, que son los centros de contención, entre los que hoy está Rodolfo, que es el centro de contención de Moreno. Hay otros en la provincia de Buenos Aires, y sobre los que en el chat están hablando mucha gente, y muy bien, por cierto, todos conocemos la experiencia de Moreno. Y aparte están dispositivos que acompañan a los jóvenes, que deberían estar repletos, mucho más que los lugares de encierro, que son, uno de ellos conduzco yo. En cada distrito judicial hay un centro de referencia de responsabilidad penal juvenil, que son dispositivos territoriales que acompañan a los jóvenes, cuyas medidas son alternativas a la privación de libertad, y que todo el marco normativo y todo lo que las disposiciones normativas de la provincia están orientadas hacia a la intencionalidad
que la mayor cantidad de chicos vayan a los centros de referencia y no al régimen del cierre, ¿no? Pero bueno, quería aclarar esto para que sobre todo los que no son de la provincia de Buenos Aires tengan un pantallazo de estos 3 dispositivos y cómo la provincia de Buenos Aires en algún momento lo pensó. Alguien decía en el chat también, bueno, que porque yo cuando me sentí identificada cuando Rodolfo empieza su locución diciendo que muchas veces les reprochan, cada vez que cambia la gestión, que empiezan a conocer los dispositivos, que somos los que seguimos sosteniéndonos durante el tiempo en los territorios. Lo primero que se hace una evaluación, se conoce, y muchas veces, en lo que dice Rodolfo, te tildan de alguna manera de ser muy, de tener mucha interrelación con el Poder Judicial. Y yo puse que el Centro de Referencia San Martín también tiene en algún punto ese mote, que tiene que ver con entender esto de la corresponsabilidad y de que nada es pensado, ninguno de los dispositivos pueden ser efectivos ni eficaces si no los pensamos en red. Y el Poder Judicial, aunque se resiste, por todo lo que se viene diciendo en la tarde, es parte de esa red, con lo cual tienen que estar y los forzamos a que estén y se llegan a acuerdos territoriales y se intenta tener acuerdos territoriales, acuerdos previos, todos respetuosos de la ley, en principio. El Poder Ejecutivo tiene normativos internos propios, cada uno de los dispositivos tenemos que seguirnos por esas normativas internas, que son para el derecho administrativo, son de obligación, de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y esto es más allá de las gestiones, digamos, porque como es un modo de trabajar, uno no cambia el modo de trabajar con las gestiones. Tenemos a veces mejores y mayor o mejor relación con nuestros jefes, y yo siempre tengo un latiguillo, que a veces el doctor Peñañori me carga, porque tenemos muy buena relación. A veces cuando nos peleamos yo siempre le digo esto: ojo, estás pasando una línea, mirá que tu jefe es la corte y mi jefe es el gobernador. Eso siempre lo tengo en cuenta, digamos, y cada uno tenemos nuestro jefe y nos regimos por nuestras propias normas internas, ¿no? Pero sí, a veces ese entramado de red hace que generemos en los territorios lazos de mínima confianza que para mí, y siempre lo digo en los consejos locales, son como el salto de calidad que da mayor efectividad a ese armado de red. Cuando las redes logran consolidar ciertos niveles mínimos de confianza interinstitucional, se da un salto de calidad en ese armado de red, y después, digamos, a veces tenemos más goles en contra que los goles que podemos hacer, pero bueno. Ahí había un comentario de Sandra, no sé, Sandra, si vos de Sandra Leone, en este caso, que es de Tierra del Fuego. No sé, Sandra, si estás por ahí. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, y el trabajo que ustedes realizan es realmente poniendo el cuerpo. Nosotros tenemos microexperiencias de prácticas restaurativas en materia penal y en materia juvenil, que es derivada por el Juzgado de Familia a la Secretaría de Minoridad. A mí me parece muy interesante, siempre los resultados han sido muy buenos trabajando con jóvenes. Se ve que no se repiten, no vuelven a los centros de mediación o a las prácticas restaurativas, cosas que sí vemos mucho en adultos, y creo que el secreto también es trabajar de manera interdisciplinaria y siempre ver quién es el que realiza la escucha, ¿no? Ya sea de la víctima o del victimario o del joven en conflicto con la ley. Los jueces, por la dinámica que tienen, no están acostumbrados a la escucha que podríamos realizar quienes estamos entrenados en otros métodos, ya sea mediación, práctica restaurativa, es decir, etcétera. Y también me parece muy importante este trabajo que ustedes realizan en redes. Me parece que una práctica restaurativa solamente desde el Poder Judicial no se puede llevar a cabo, porque siempre vamos a necesitar de otros.
Y aquí en Tierra de Fuego lo que noté, que por ejemplo, hubo un caso de ciberbullying en una escuela, que la escuela repite, hubo un caso, ¿no? No quiero generalizar, pero el sistema sancionatorio de juzgado penal. Es decir, es la expulsión, es la reunión y demás. Y solo logramos nosotros, a través de una práctica restaurativa y ampliando los círculos y demás, que los jóvenes pudieran superar esto. Y como dice Rodolfo también, a veces con cursos de capacitación, conociendo derechos, obligaciones, se puede ampliar. Pero solo desde un lugar o un espacio no. Y cambiar la cabeza, ¿no? Desde la escuela, el Poder Judicial, los operadores, todos quienes trabajamos con personas deberíamos ampliar un poco la cabeza. Los felicito porque lo que hacen ustedes es poner el cuerpo, en mi caso, el cuerpo de la dirección de métodos, tenemos en la categoría de funcionarios, tenemos dedicación full time y cobramos un sueldo, dependemos del Poder Judicial, pero tener que hacer ustedes todo esto como una tarea extra, la verdad que les vale un reconocimiento hermoso. Todo esto se debe a una política, ¿no? Que si la provincia tuviera una política institucional o el Poder Judicial, podría reconocer todo este trabajo que ustedes hacen, validarlo y extenderlo. Los felicito. Es un gusto participar de estos cursos, reuniones y conversaciones con ustedes. Gracias, Sandra. En realidad, bueno, ahí Sonia seguramente los halagos del trabajo y del cuerpo son para ella y para Nancy, que por ahí la estoy viendo, y para María Cruz, que no sé por dónde anda, pero bueno, la verdad que sí, las experiencias son, la verdad, notables. Bueno, a ver, son las 19:57 en Buenos Aires. Creo que, no sé si alguien más quiere expresar algo. Creo que tenemos que ir. Una sola cosita. Ahí Rodolfo levantó la mano, decime. Adelante. Bueno, hablo después, Rodolfo. No, solo para hablar de esto que decía Lucre respecto del tipo de delitos, volver a resaltar, ya que la compañera lo hizo, el trabajo del equipo de San Martín, la metodología, la modalidad del modelo más portugués, más brasilero, digamos, como tiene el representante de la comunidad dentro del círculo, el proceso restaurativo, es más que interesante, porque como ya se dijo a lo largo del curso, no necesariamente se termina el proceso restaurativo con el encuentro de víctima y victimario. Pero es muy interesante la propuesta que llevan adelante las chicas, porque claramente se puede trabajar con la víctima para que rompa el círculo de violencia y con el victimario, respecto de que siempre en el espacio de mediación tiene un otro con el cual mediar, ¿no? Porque está el mediador, está él y está el representante de la comunidad, que es muy interesante, con lo cual siempre tiene como la posibilidad de trabajar ese proceso reflexivo respecto de sus propias conductas y que lo pueden llevar a no repetir. Sí, Rodolfo. Sí, no, una última cosa que me parecería oportuna, ¿no? O sea, estaba viendo el chat y los comentarios sobre la película, y estamos dispuestos a hacer una nueva presentación de la película, y después hacemos un Zoom también, donde participen algunos jóvenes de la institución que los jueces autoricen para que puedan dar su opinión, ¿no? Y decir qué es lo que creen de todo esto que están viviendo ellos. Así que bueno, estamos a disposición para eso. Bueno, a ver, ya que surgió esto, fíjense lo que han gestionado todos ustedes. Nosotros somos muy precisos con el horario, entonces, como verán, suena el despertador a las 8. No, decía, nosotros habíamos planificado, y lo venimos hablando por ahí con la comisión, con Lucre, con Laura, sobre todo sobre un encuentro más planificado para el 10 de agosto, en el que, bueno, va a participar gente de Brasil. Así que por ahí, Rodolfo, podemos combinarlo también para ese día, o ponemos otro día y obviamente a todos le va a llegar la invitación, pero bueno, le tomamos la palabra a Rodolfo, quedó comprometido
delante de 66 personas en este momento, con lo cual esto lo hacemos este año sí o sí. Bueno, nada, volverles a agradecer a todos y a todas por habernos acompañado durante toda esta primera parte del año, tanto yo puntualmente, que bueno, soy la que pongo la cara, pero digamos que acá hay varios miembros de la comisión que han estado siempre, que la verdad que quiero tomarme un minutito para nombrarlos. Como decía, bueno, Lucrecia San Martino, la doctora Laura Marconi, que se esconde atrás de las cámaras porque, bueno, no quiere mostrar su rostro puntualmente, Selva Mendonza, que ustedes ya conocen, el doctor también Federico Tirrell, que también ha participado de todas las clases, pero que también se esconde, también tiene una belleza privilegiada y bueno, no quiere mostrarla. También Mariana Angriman, bueno, Sonia Dolte, Nancy Carpanzano, estaba por ahí Adrián Grimaldi. Bueno, la verdad que, bueno, el doctor Peñoñori, que hoy no pudo estar, pero que todos ustedes han conocido y habrán disfrutado de sus intervenciones. Bueno, agradecerles a todos ustedes, a todos los docentes, agradecerle también, aunque nosotros formamos parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, a la doctora Patricia Toscano, que es la presidenta de la asociación y que fue en definitiva quien nos permitió crear este proyecto. La asociación no tenía comisión de justicia restaurativa y desde su gestión se han creado algunas comisiones nuevas, como la de género, como la de prácticas restaurativas, así que me parece sumamente importante también agradecerle a ellas, también a Rodrigo Núñez, que es quien está a cargo de lo que es la comisión ahí se me fue, de buenas prácticas por un lado, y también de todo lo que está vinculado a actividades académicas y a la comisión académica. Así que bueno, nada, agradecerles, me comprometo como el año pasado a enviarles el certificado a quienes, bueno, hayan asistido a las clases, y además me comprometo a mandarles la invitación, ya sea para el 10 de agosto, que pueden ir agendando, después le mandaré el horario, esto lo estamos gestionando para un solo día de encuentro, y que pueda haber personas de otros lugares del mundo. Si alguno de ustedes quiere participar de manera activa, me lo hacen saber, me escriben y lo sumamos. La idea es poder compartir un encuentro más durante este año, por lo menos un encuentro más, si no son más. Bueno, nada, agradecerle a Rodolfo, a Noris, que bueno, Noris, como ustedes sabrán, tiene también bueno, una función muy importante y ha estado acá cada martes acompañándonos, así que yo le agradezco muy particularmente. Es Noris Pignata, que es asesora tutelar de cámaras, si bien digo, si no, corregime el dato, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes ha sido muy importante para nosotros, desde su lugar, desde su función y desde lo que nos han aportado durante todos estos martes. Así que agradecerles puntualmente, María José Martínez, que siempre está ahí, que siempre la veo con una sonrisa, también agradecerte, a Elena, bueno, a todos, no quiero hacer nombres porque a María Elisa, que no me aguanta una vez por semana, 2 veces por semana me aguanta, como Selva también, que me aguanta todos los días, en realidad, pobre. Pero en el caso de María, que también es alumna de la diplomatura, entonces, bueno, a todos muy particularmente queremos saludarlos y agradecerles. Nos vemos pronto, seguramente, y cualquier cosa. Celes, un segundo por fin. En nombre de todos los integrantes de la comisión, agradecerle a Celeste todo lo que ha trabajado en este tiempo. Como ella decía, la comisión se creó por iniciativa de la doctora Patricia Toscano, pero fue algo que trabajó con Celeste, y que si bien somos un equipo, la realidad es que la que se pone la carga al hombro y trabaja muchísimo por estos cursos y todo, por todo es ella. Incluso en momentos difíciles de su vida, que no vienen al caso en este momento, pero la realidad me parece que es para destacar en los 2 cursos la presencia permanente y la lucha de Celeste por poder llevar esto adelante, y que lo hace en forma totalmente generosa, como son todos los trabajos asociativos. Así que, bueno, Celeste, muchísimas gracias. Que
Queda raro, ¿no? Que trabajamos juntas y le trato de tirarle flores, pero es que quiere es la verdad. Un aplauso se merece Me el quieren hacer aplauso. llorar. No, el aplauso es para ustedes. Gracias Gloria, que ahí te estoy leyendo. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Si Dios quiere, en agosto nos volvemos a encontrar, si están de acuerdo. Gracias. Gracias. Aplauso para ustedes. Chao. Chao, gracias. Gracias, Lilian. Divino el mensaje. Gracias. Felicitaciones, Celes y Lucre, muy linda. Gracias. La verdad que es lindo, ¿no? Que por más que terminó y te queda como un vacío los martes, está bueno que decir, bueno, cerramos el ciclo y estuvo lindo. Estuvo muy bueno. Hola, Tengan Cris. encuesta para agosto. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo andas? Fede, a ver si, aunque sea al despedirte, nos mostrás tu rostro. Pasa que, claro, al ser modelo, viste, es como que no quiere... Claro, no, él no lo da gratis como nosotros, no se muestra así. Es la cara linda de la comisión.